A continuación voy a hablar de la computación de tipo verdadero y falso. Hemos dicho anteriormente que el cerebro humano no funciona con verdadero y falso, pero hay veces que sí. En este caso voy a hablar de un tipo de inteligencia artificial llamada inteligencia artificial con árboles de lógica. También lo podemos encontrar con Logic Trees. Si buscamos AI Logic Tree, ¿vale? Esto es un esquema de inteligencia artificial en base a verdadero y falso. De hecho, puede ser incluso otros tipos de decisiones, pero voy a hablar del yes-no. Como decía, el modelo de inteligencia artificial basado en computación neuronal es un modelo de inteligencia artificial, pero no tiene por qué ser el único. Anteriormente he dicho que el cerebro humano no funciona con verdadero y falso, y esto puede ser verdad en algunos casos y puede no ser tan verdad en otros. Por ejemplo, si yo le pregunto a un ser humano, ¿hoy es lunes? La respuesta es sí o es no. Si yo le pregunto a un ser humano, ¿qué día de la semana es hoy? Pues bueno, la respuesta no es verdadero o falso, pero técnicamente hay 7 respuestas posibles. Hay también un no lo sé, una octava respuesta. Hay un número, y técnicamente cuando un ser humano pregunta ¿qué día es hoy? Internamente puede ser cierto que está haciendo una serie de subpreguntas que es cierto que hoy es lunes, es cierto que hoy es martes, es cierto que hoy es miércoles y así hasta domingo. Así que al final podríamos decir que hay ciertas cosas de la vida que son realmente verdadero o falso. Cuando le preguntamos a alguien cómo estás, la respuesta es bastante más compleja que verdadero o falso o lunes o domingo. Entonces, sí que hay cosas en la vida que se pueden atar en base a una cadena de decisiones verdadero o falso. En este caso voy a explicar un sistema de árbol de lógica que se suele usar, por ejemplo, en cosas como robótica doméstica, los robotitos estos que van limpiando la casa, o se suele aplicar también bastante en videojuegos donde tenemos personajes que aparentemente son inteligentes y que realmente funcionan por dentro con árboles de lógica. Lo cual, pues bueno, es una lógica que está bien para ciertos casos, no tan bien para otros. Voy a poner un ejemplo que se nos puede dar a todos por la mañana. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer si nos despertamos a mitad de noche ¿es hora de levantarse, sí o no? Entonces, si es que sí, sigo durmiendo. Si es que no, perdón, o sea, si es que no, quería decir no es hora de levantarse, sigo durmiendo. Si es que sí, me levanto. Voy a decir por aquí un no. Vamos a hacer esto más pequeño. No. Vale. Y esto es que sí. Y esto es que sí. Ahora, si me levanto, la pregunta a continuación sería, en esta bola de aquí, sería, ¿me he duchado? Pues en este caso, tengo un sí y tengo un no. Si es cierto que me he duchado, ¿me he visto? En el caso de que me ducho por las mañanas, pues en ese caso sí y no. Vamos a dibujar por aquí unas cuantas cosas. Sí, no. Ok. No por aquí. No por aquí. No por aquí. Y mediante estos árboles de lógica, por ejemplo, ¿me he vestido? Pues en ese caso salgo de casa. Si me he vestido, salgo de casa. Si no me he vestido, no salgo de casa. Evidentemente, este mismo esquema lógico se puede adaptar a cada uno de los brazos de este esquema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo me quiero preguntar si un personaje, por ejemplo, de un videojuego, tiene que salir de casa, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de ese clásico videojuego que son los Sims, donde los personajes tenían, digamos, vida propia, ¿vale? Es este juego de aquí. Pues un sistema de implementar inteligencia artificial en un videojuego es mediante árboles de inteligencia. Cuando
un protagonista se pregunta si tiene que hacer algo, primero tiene que pasar una serie de validaciones de verdadero o falso. Entonces, de esta forma hay un modelo de inteligencia artificial que se considera bastante anticuado, pero que sin embargo puede ser útil en algunos escenarios, que es básicamente programar un árbol de casos donde podemos programar verdadero o falso, o como hemos visto en el esquema que estaba viendo hace un momento, puede ser una serie de rangos de menor que 20, entre 20 y 40, entre 40 y 80 y mayor que 80, ¿vale? Pero no deja de ser un verdadero o falso. Este esquema no tiene nada que ver con un sistema de computación neuronal, sino tiene mucho más que ver con un sistema de verdadero o falso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que el sistema que tenemos de verdadero o falso no es o no tiene por qué ser tan inútil para inteligencia artificial, para computación de programas de inteligencia artificial, sino que hay ciertas cosas en la vida que sí que se pueden resolver de forma que se simule un comportamiento aparentemente inteligente y adaptable y se resuelva mediante la metodología que tenemos actualmente de si algo es verdadero o algo es falso. Con esto no quiero decir que en inteligencia artificial tengamos que elegir entre este modelo y el modelo de computación neuronal, sino que nosotros tenemos que tener siempre en la mente diferentes alternativas, diferentes metodologías de cómo resolver un problema para que en un momento dado podamos elegir la metodología que más se adapte a nuestras necesidades o incluso podamos adaptar de forma adaptativa lo mejor de cada solución para crear una solución conjunta y quizás habrá partes de nuestro problema que se adapte, que se solucionarán con este tipo de soluciones y habrá otras partes del problema que se solucionarán mejor con otro tipo de soluciones. Por tanto, no debemos caer en el error cuando trabajamos con inteligencia artificial, de reducirnos a simplismos, tales como esto es mejor o esto es peor, o esto está de moda y esto no lo está, o esto es nuevo y esto está desfasado, sino que la idea es que cuanto más sepamos, más información tendremos para resolver de la forma más eficiente el problema que se nos plantee delante de nosotros.